Un cuadrado y un hexágono regular tienen 24 centímetros de perímetro cada uno. ¿Cuál tiene mayor área? Un problema, ¿verdad? Sobre polígonos. ¿Cómo sería, muchachos? Podemos encontrar el área a partir de eso, ¿no? Del perímetro que nos dan. Uh-huh. ¿Qué opinan? Ajá, jóvenes. ¿Qué es el perímetro? ¿Alguien? El perímetro. La suma. La suma de la longitud de sus lados, ¿no? Eso va a ser el perímetro de un polígono, ¿no? La suma de las longitudes de los lados, eso sería el perímetro. Entonces, si un cuadrado tiene un perímetro de 24 centímetros, significa que este lado, más este lado, más este lado, más este lado, suman 24 centímetros, ¿no? Pero en un cuadrado, ¿cómo son los lados? ¿Cómo son? Ajá, son congruentes, o sea, tienen la misma medida, ¿no? Así que si sumamos los cuatro lados, supóngase que este lado, decimos que es S, este también mide S, y este también mide S, ¿no? Todos miden S. Y si sumamos todos ellos, nos queda 4S, ¿no? Así que 4S es igual a 24. ¿Cómo encontramos S, el lado de la longitud de uno de los lados? Dividiendo. Exactamente. ¿Y cuánto nos da eso? 24 entre 4. 6 centímetros. Entonces significa que cada lado del cuadrado mide 6 centímetros. ¿Ya? Podemos encontrar el área del cuadrado. ¿Cómo se encuentra el área del cuadrado? Podemos utilizar ¿cómo se llama? La del polígono, ¿verdad? Área, perímetro por apotema entre 2. Para eso necesitamos saber cuánto mide el lado para encontrar el apotema, ¿no? El apotema es la distancia que hay desde el centro a uno de los lados, ¿no? Si todo mide 6, la mitad, ¿cuánto sería? Entonces el apotema mide 3, ¿no? 3 centímetros. El apotema mide 3. Entonces, bueno, aquí podemos utilizar perímetro, ya nos habían dado 24. Por el apotema entre 2, ¿no? Entonces sería 24 entre 2, 12 por 3, 36 centímetros para el área del cuadrado, ¿no? Y acá nos dan ya el apotema del hexágono, ¿no? Y como ya conocemos el perímetro, este es el cuadrado, ¿verdad? Cuadrado. El hexágono. El hexágono, el área va a ser perímetro por apotema entre 2 también. El perímetro es 24, ya nos lo dan. Por el apotema, que en este caso nos dicen que es 3.46 centímetros, ¿verdad? Sobre 2. Entonces, ¿cuánto da esto? 12 por 3.46 es mayor el área del polígono, ¿no? ¿Cuánto le dio? ¿Alguien? ¿Y alguien más? Porque la dañó, niña. De hielo. ¿Listo? Oh, yeah. 24 por 3.46 entre 2, que sería el área del hexágono, ¿no?
24 por 3.46, que es el apotema, ya nos lo dan, ¿verdad? Entre 2. Entonces eso da 41.52. Lo que nos preguntaban es, ¿cuál tiene mayor área, el cuadrado o el hexágono? Ujú. Entonces, ¿cuál tiene mayor área? El hexágono tiene una área mayor. Ahí está, ¿verdad? En el área del hexágono 41.52 y el área del cuadrado 36 centímetros cuadrados. La podíamos haber encontrado lado por lado también en vez de utilizar la fórmula del polígono, ¿no? ¿Verdad? Área es L a la 2, o S a la 2 en este caso. S a la 2 sería 6 centímetros al cuadrado. Siempre nos va a dar 36 centímetros cuadrados, ¿verdad? El área del cuadrado. Y con esto verificamos también problema número 6, ¿no? ¿Verdad? Si encontramos el área de un polígono utilizando la fórmula y luego podemos encontrar esa área de otra manera, entonces ahí podemos comprobar. Si nos dan los mismos resultados, vemos que funciona, que eso es lo que nos están preguntando, ¿no? ¿Sí se entiende lo que digo? Miren, en el problema 6 nos dice, compruebe la fórmula del área de un polígono regular. Pues entonces, aquí lo hicimos, ¿no? Aquí lo hicimos. ¿Por qué razón? Porque encontramos el área del cuadrado utilizando el área de un polígono, ¿no? Perímetro por apotema entre 2. ¿Qué nos dio? 36 centímetros cuadrados. Y como un cuadrado se puede encontrar el área utilizando esta formulita, el área del cuadrado es el lado a la 2, entonces sería 6 centímetros a la 2, 36 centímetros cuadrados. Entonces, como obtenemos la misma respuesta, podemos decir en el problema número 6 que hemos comprobado que el área de un cuadrado regular es igual a la, ¿verdad? Se obtiene también con esta formulita, ¿no? O sea que esta fórmula, más bien dicho de una forma más clara, ¿no? Que en el cuadrado, en el caso del cuadrado, que perímetro por apotema entre 2 es lo mismo que ese lado, ¿verdad? Ahí hemos comprobado que el área del polígono pues, es la misma que el área del cuadrado, ¿verdad? Aquí, este es el área del polígono, utilizando la fórmula, y el área del cuadrado. Que lo podríamos utilizar, que lo podríamos hacer de manera más general, pero podemos utilizarlo de esa forma también, ¿no? ¿Verdad? Podríamos hacerlo de otra forma, ¿no? Vaya, más general, por ejemplo, más general. En el caso del cuadrado, ¿no? Nosotros sabemos que perímetro por apotema es el área del polígono, ¿verdad? Entonces, perímetro por apotema sobre 2 es el área del polígono. Entonces, en el caso del cuadrado va a tener el perímetro 4 veces L por el apotema, pero el apotema es S sobre 2. Y todo eso entre 2, ¿verdad? O sea, 4S sería el perímetro, este P, ¿no? El apotema sería la mitad del lado, porque en el cuadrado, el apotema, ¿qué les digo? Si este es un cuadrado, el apotema sería un segmento que viene desde el centro hasta acá, ¿no? ¿Y cuánto mediría eso desde el centro? Pues la mitad de lo que mide el lado, ¿no? ¿Cierto? La mitad de lo que mide este, ¿no? Mediría este. Entonces, este mide ese medio y este mide ese, ¿no? El perímetro 4S, la suma de todos los lados, por el apotema, que es ese medio, es entre 2. Entonces, si realizamos estas multiplicaciones, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 4 por 4 entre 2, ¿no? Es 2, nos va a quedar S por S a la 2. Pero entre este 2, ¿no? Y se cancela 2 con 2 y nos queda que el área del cuadrado, si lo encontramos con el polígono, sería esta, pero también es lo mismo que S a la 2. Ahí hemos comprobado, ¿no? En un caso particular, ¿verdad? En el caso particular del cuadrado. Entonces, eso sería algo en el problema 6, ¿verdad? En el problema 6.
sin número, ¿verdad? Porque nosotros lo podemos hacer con números para cualquiera de, ¿verdad? De los polígonos. Este sería problema 6, más o menos, ¿no? Una comprobación de problema 6. Bueno, le hacemos una captura a esta. Este era el problema, ¿verdad? Sí, quiero quitar esto porque esto no, ¿verdad? Esto es una comprobación nada más. Ya. Bueno, y este sería algo así como la comprobación que nos piden en el problema 6, ¿no? No sé si le quieren hacer una captura también. Ajá, vaya, en el caso del hexágono, ¿no? En el caso del hexágono, siempre problema 6, ¿verdad? En vez de utilizarlo del cuadrado, podríamos decir, ¿verdad? En el caso del hexágono, eh, ¿cómo sería? El área del hexágono, el área, perímetro por apotema entre 2, ¿verdad? Pero también sería 6 veces el área de este triángulo, ¿no? Entonces el perímetro sería 6S, ¿no? 6S por el apotema, pero el apotema, ¿cuánto mediría? Mediría, bueno, supóngase, tendríamos que un triángulo de esto sería S, ¿verdad? S, el apotema sería la distancia de aquí a acá, ¿verdad? A ver. No, sería la altura de un triángulo este, del triángulo este, ¿no? Sería la altura. Esta sería el apotema, ¿no? Porque sería la distancia que hay desde el centro al lado opuesto, ¿no? Supóngase este es el triángulo este, ¿no? El apotema sería esta distancia, ¿verdad? La altura de ese triángulo, ¿no? Entonces sería la altura esta. Como todo este lado mide S, al partirlo en 2, este va a medir S medios. Entonces, este sería el apotema. Si lo despejamos, teorema de Pitágoras, A a la 2 más B a la 2 igual a C a la 2. La suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si A es el apotema, ¿no? Más B a la 2, pero B sería S, ¿no? Entonces S medios al cuadrado igual a S a la 2, ¿no? Teorema de Pitágoras. Entonces acá nos va a quedar que A a la 2 más S al cuadrado entre 4 es igual a S a la 2. Si multiplicamos por 4, no nos conviene multiplicar por 4. Si restamos S entre 4 a ambos lados, ¿no? A a la 2 va a ser igual, más S al cuadrado entre 4, si le restamos S al cuadrado entre 4 a ambos lados, menos S al cuadrado entre 4, se cancela esto, ¿no? Y entonces aquí acá sí tenemos que el apotema sería, bueno, S al cuadrado menos S entre 4, si multiplicamos en cruz, ¿se acuerdan? Este por este menos este por este va a quedar 4 por S a la 2, 4S a la 2, menos 1 por S a la 2, S a la 2, entre 1 por 4, 4. Entonces nos queda que A a la 2 sería 4S a la 2 menos S a la 2, 3S a la 2. Pero copiamos el denominador, entonces sacamos raíz cuadrada. Aquí tendríamos que tomar dos valores, uno positivo y otro negativo, pero como es una longitud, entonces solo tomamos la raíz principal, que sería la positiva, ¿no? Raíz cuadrada de 3S, porque S a la 2 tiene raíz cuadrada, sobre 2, que sería la raíz cuadrada de 4. Entonces ese es el apotema del hexágono, lo podemos sustituir acá. ¿Cómo dijimos? Vamos a ponerlo más a la derecha, ¿no? Vamos a ponerlo más a la derecha. Vamos a decir que perímetro sería 6S, ¿no? Por el apotema, que es raíz cuadrada de 3 medios S entre 2, ¿no? Y entonces, ¿qué nos quedaría? Pues 6 entre 2, nos quedaría 3 S por S, 3 raíz cuadrada de 3, ¿verdad? 3 raíz cuadrada de 3, así sería, ¿verdad? 6 entre 2, 3, raíz cuadrada de 3, S por S, S al cuadrado, entre 2. Nos quedaría que esa sería el área, ¿verdad? El área.
Pero acuérdense que este es un triángulo donde la base es S y la altura es esa que acabamos de encontrar, ¿no? Esta, ¿no? Raíz cuadrada de 3 S medios. Esa es la altura de ese triángulo. Entonces, si nosotros encontramos la altura de ese triángulo, área del triángulo, ¿verdad? Sería base, que es S, por altura, que es raíz cuadrada de 3 medios S, entre 2. Este es el área de uno de ellos. Entonces nos quedaría raíz cuadrada de 3 cuartos S a la 2. Pero son 6 de esos triángulos. Entonces 6 veces el área del triángulo sería el área del hexágono. Entonces 6 por raíz cuadrada de 3 cuartos S a la 2, que nos queda 6 entre 4, 3 medios. Raíz cuadrada de 3 S a la 2, lo mismo que acá, ¿no? Entonces con cualquiera de los polígonos que probemos, si encontramos el área, ¿verdad? Utilizando el área del polígono y encontramos el área del polígono de otra forma, entonces tiene que darnos la misma área, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo en el problema 6. No sé si se entendió o no se entendió lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Se entendió, joven? Hola. ¿Qué se hicieron? ¿Se entendió, muchachos? Hola. Ajá. Segurísimos que entendieron. Este problema viene en la prueba que van a resolver. No escucharon, ¿verdad? ¿O sí escucharon? No escucharon, ¿verdad? ¿Qué dije? Bueno, encontré el área del hexágono utilizando la fórmula del ¿cómo se llama? Del polígono, ¿no? La fórmula para el área del polígono. Entonces, nos dio que el área es esta, ¿no? Perímetro por apotema entre 2. Pero el perímetro, como es 6S, ¿no? Lo sustituimos, 6S, por el apotema, que fue el que encontramos, que es este, ¿no? Raíz cuadrada de 3S entre 2, la altura del triángulo, ¿no? Entonces, perímetro por apotema entre 2, simplificamos, nos dio 2 raíz cuadrada de 3S a la 2 entre 2, ¿ya? Pero encontramos el área de un triángulo, ¿no? El área de uno de estos triángulos. ¿Cómo es? Base por altura entre 2, ¿no? La base es S por la altura, que es la misma longitud del apotema, ¿no? Base por altura entre 2, ¿cierto? Nos dio esto, ¿no? Este es el área de un triángulo, pero ¿cuántos triángulos? ¿En cuántos triángulos se divide el hexágono? ¿En cuántos triángulos? Ajá. ¿En cuántos? En 6. Entonces, el área del hexágono va a ser 6 veces el área de un triángulo de estos, ¿no? Ahí está, ¿no? 6 triángulos iguales. El área de todo el hexágono va a ser el área, 6 veces el área de este, o 6 veces el área de cualquiera de ellos. Pues supóngase, nosotros sacamos este así, ¿verdad? Encontramos el área, sería esta, ¿no? Este es el área de un triángulo, de este, digamos, ¿no? ¿Cuántos triángulos de esos tiene el hexágono? 6. Entonces 6 veces esta sería 6 por esto, ¿no? 6 por el área que obtuvimos. Entonces nos quedaría 6 raíz cuadrada de 3 cuartos, pero este y este tienen mitad. Lo que hacemos es sacarle mitad. Mitad de 6, 3 y mitad de 4, 2. Entonces nos queda, bueno, 3 medios raíz cuadrada de 3 medios. Es lo mismo que está acá, solo que he escrito la fracción aquí que multiplica todo lo demás, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿no? Acá pudimos haber sacado 3 entre 2, raíz cuadrada de 3 S a la 2, lo copiamos, lo mismo que acá, ¿no? Entonces ahí hemos verificado que el área del polígono está correcta, ¿no? O sea, la formulita esa es correcta para calcular el área. Si calculamos las áreas sumándolas o calculamos el área con la fórmula del polígono, entonces se tienen los mismos resultados. Entonces esta es correcta, eso es lo que estamos haciendo, como validando, como diciendo sí, es correcta, con
con esta se tienen resultados correctos cuando hablamos del área de un polígono. Eso es lo que estamos diciendo en otras palabras, ¿no? Estamos. Entonces, ahí está. ¿Le van a hacer alguna captura a esto? Entonces sigue siendo problema 6, ¿no? Problema 6 de polígonos. ¿Le hicieron la captura o no? No le van a hacer. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿cómo ustedes no dicen qué problemas quieren que hagamos? ¿Ves? Yo soy el que tengo que decir, hagamos este. No dicen ustedes, hagamos uno. Bueno, ahí estaba ese problema, ¿verdad? Veamos si vemos otro ahí que nos interese, ¿no? Problema 9 dice, encuentre las áreas de un hexágono regular, el cuadrado y el triángulo equilátero que están inscritos en un círculo cuyo radio mide R unidades. Yo les hice un ejemplo parecido a este, ¿verdad? Aquí están los lados, ¿no? Sí, los lados en términos del radio, ¿verdad? Se sustituye el lado en términos del radio y ya se encuentra el área. El 10 lo hicimos. Alguien me dijo que lo hiciéramos, creo que fue Ángela, creo que me dijo que lo hiciéramos. Problema 10. Entonces lo hicimos. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Ángela? Acá dice, dibuje un círculo de cualquier radio utilizando el transportador, dibuje un decágono escrito en él. Bueno, les decía que en esta clase íbamos a ver algo, les dije, ¿verdad? El teorema de Tales, pero no me quedó tiempo de investigarlo. Pero sí, les puedo comentar algo, vaya. Nosotros podemos podemos escribir en un círculo, cualquier polígono, ¿no? Cualquier polígono, pero necesitamos trazar un diámetro y que sobrepase la circunferencia, y trazamos una línea perpendicular, un diámetro perpendicular, y trazamos otra línea más. Entonces, al dividir esta línea en, supóngase, queremos un polígono de ¿cuántos lados? De 20 lados. Entonces, si tenemos, vaya, supóngase, incluso lo pueden buscar en internet, ¿no? Supóngase, tenemos esta recta, ¿verdad?, que pasa por el diámetro, y un diámetro que sea perpendicular a ella, ¿no? Otro diámetro que sea perpendicular a esa recta. Entonces, podemos trazar otra recta que intersecte este diámetro en este punto. Y entonces, si nosotros dividimos en 20 partes iguales esta, ¿verdad?, a partir de la segunda marca en la que hayamos dividido ¿cómo se llama? Este segmento. Entonces vamos a dividir ¿cómo se llama? La circunferencia en tantas partes como lo necesitemos, ¿no? Pero mejor lo voy a investigar bien porque en este momento no lo recuerdo. Es utilizando un teorema que se llama teorema de Tales, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre él. En la próxima clase, mañana. Se los prometo, mañana lo tengo listo. Entonces, en vez de hacerla así como nos dicen acá, ¿verdad? Porque nos dicen, si usted quiere trazar un polígono de 20 lados acá, entonces lo que tiene que hacer es dividir 360 entre 20, y eso nos va a dar ¿cuánto? 18, ¿verdad? 18, ¿sí? 3 entre 36 entre 20, 1 sobran 16, bajamos el 0, 160 entre 20, 8. 8 por 20, 160. Y de 160 sobra 0. Entonces, tendríamos que dibujar 18 ángulos centrales, ¿no?, que midan 18 grados, supóngase. Empezamos acá, ¿verdad? De aquí no tengo un transportador, pero ahí en otra aplicación lo hicimos. Supóngase, esto a partir de acá hemos dibujado
mm, hemos trazado pues dos marcas que están separadas 18 grados cada una. Entonces seguimos dibujando marcas que estén separadas 18 grados a partir de cada una de ellas, ¿no? Al final vamos a tener las 20 divisiones y unimos, ¿verdad?, esos segmentos y entonces vamos a tener el polígono. Eso es lo que nos dijeron en el libro, pero me parece muy simplista ese criterio, ¿verdad? Hay unas formas más elegantes de hacerlas, ¿no?, más bonitas. Eso es lo que digo. En vez de hacerla así como nos dijeron en el libro, lo vamos a tratar de hacerla de otra forma. Escriba en un círculo cualquiera un polígono regular de 20 lados. Bueno, esto, ¿no? Estos dos, ¿verdad? Estas dos. Las vamos a hacer mañana, pero utilizando un criterio diferente. O si me esperan, lo podemos buscar ahorita, ¿verdad? A ver, lo podemos buscar. ¿Les parece? Este dice: calque en su cuaderno el siguiente polígono regular y trace un círculo de modo que el polígono quede inscrito en el círculo. Trace en su cuaderno el polígono regular, calque en su cuaderno el polígono regular y trace un círculo de modo que el polígono quede inscrito en él. Bueno, sí, lo que necesitamos es encontrar el centro del polígono, ¿verdad? Una vez que tengamos el centro, vamos a ver si lo podemos por lo menos explicar, ¿verdad? Aunque aquí es bien difícil hacerlo en este programa, ¿verdad? Vaya, supóngase, ahí está el polígono, ¿no? Está calcado. Entonces lo que nos dicen es que tracemos el círculo que queda inscrito en ese polígono. Entonces lo que necesitamos es encontrar el centro de ese polígono. ¿Cómo encontraríamos el centro? Trazando, ¿qué tenemos? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? Un vértice: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si nosotros trazamos, ¿a dónde estaría el sexto? 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería 7. Si trazamos este segmento, ¿qué tenemos acá? Tendríamos un diámetro de la circunferencia, ¿verdad? Y trazamos otros dos. Por ejemplo, cualquiera de ellos, ¿no? Pero que no sean esos dos, ¿verdad? Por ejemplo, si trazamos a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá, ¿no? Trazamos otro diámetro. ¿Qué es lo que pasa? Esos diámetros se intersectan en el centro del círculo. Entonces ponemos el compás acá y dibujamos el círculo que quede por dentro, ¿verdad? Que toque los lados nada más. ¿Cómo quedaría? ¿Se entiende lo que digo? Hola. No se entiende mucho. Bueno, ya vuelvo a explicar. Lo que nos piden es que, dice, calque en su cuaderno el siguiente polígono regular y trace un círculo de modo que el polígono quede inscrito en el círculo, ¿no? Entonces, bueno, pero esto sí, ¿no? Este sería el centro del círculo, ¿no? Trazamos dos diámetros de ese polígono, ¿no? Dos diámetros, que serían también dos diámetros del círculo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos se van a interceptar acá en el centro, pues. Esos dos diámetros se van a interceptar en el centro. Yo pude haber trazado cualquier otro. Mira, puedo trazar esta, ¿no? ¿Cuántos de esos puedo trazar? Y todos ellos se van a interceptar ahí en el centro del círculo, ¿no? En lo que tiene que ser el centro del círculo. Mira, este tiene que ser el centro del círculo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo trazo dos de ellos nada más, ahí está, ¿no? Este va a ser el centro del círculo. Y ahora lo que tengo que hacer es colocar el compás acá
y abrirlo de tal forma que toque uno de los vértices y luego trazamos la circunferencia, ¿no? Lo que nos va a quedar es lo que nos están pidiendo, ¿no? Eso es lo que nos piden, ¿verdad? De tal modo que el polígono quede inscrito ahí en el círculo. Ahí está escrito, ¿no? El polígono está dentro, por lo tanto, el polígono está inscrito. El círculo está por fuera. ¿Cómo se llamaría el círculo? ¿Cómo le diríamos al círculo respecto al polígono? El polígono está inscrito. El círculo, circunscrito. El polígono está inscrito, está por dentro del círculo, ¿no? El círculo está por fuera del polígono, entonces el círculo está circunscrito al polígono. El polígono está inscrito en el círculo está circunscrito al polígono. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo dijimos cuando empezamos a hablar de los polígonos, ¿no? ¿Sí? ¿Entendimos? Hola. Hola. ¿Qué se hicieron? ¿Se perdieron? Bueno, entonces, sí, se entendió. ¿Entendió eso, lo del polígono? ¿Y qué me cuesta entender ahí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que no entienden bien? Está fácil porque se pueden trazar diámetros, ¿no? Es una figura de 12 lados. Entonces, si unimos dos vértices diametralmente opuestos, lo que tenemos sería un diámetro del círculo, ¿no? Mire, este es el círculo, ¿verdad? ¿Toca un punto del círculo a este lado? ¿Toca otro punto del círculo? Sí. Ese es un diámetro del círculo. Y otro diámetro, este, ¿no? Entonces, esos dos diámetros, ¿dónde se van a intersectar? En el centro del círculo. Entonces colocamos el compás acá. Vaya. Es que este no me lo voy a poder llevar a otro, ¿cómo se llama? A otro programa. Vamos a intentar llevarlo, ¿no? Para acá. Déjenme ver si se puede. Vamos a ver. Espérame un poquito que cargue esto. Eh, Ahí está, ¿verdad? Me va a resultar difícil poder, porque hace una captura de la pantalla, de cómo se llama. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no, acá no hay hexágono. No tengo una figura así predeterminada, pero no. Bueno, vamos a ver. Si copio primero aunque no creo, ¿verdad? Vamos a ver si copio esto primero. Si podemos quitar si lo podemos copiar de acá, no creo, pero déjenme intentarlo por lo menos, ¿no? Y si no lo hacemos ahí, vamos a intentarlo hacer en otro lado. A ver si me permite hacerlo, ¿no? Si permite aplicar la idea que estoy pensando. Okay.
Ahí está, mira, sí, me dejó. Entonces, lo que les decía yo es, a ver si puedo mover esto, si lo puedo mover, no, ahí va a quedar. Lo que les decía yo es que trazamos dos diámetros, ¿verdad? ¿Me escuchan? Trazamos dos diámetros, dos vértices opuestos, ¿no? Ahí está. Ese es un diámetro del círculo, ¿no? Aquí no va a necesariamente va a quedar exacto porque es un programa de estos de computación y entonces de repente no son tan exactos. Trazamos otro diámetro, ¿no? Este es el centro del círculo. Aquí tenemos que colocar el compás. ¿Cómo lo colocamos? Colocamos el compás ahí, ¿no? Acá. Para poder trazar el círculo. Para poder trazar el círculo. Vaya. ¿Qué les digo, verdad? Y ahí está en algún lado la cosa que hemos estado haciendo, ¿no? Ahí está. Entonces, trazamos los diámetros. ¿Bien? Otra vez, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Trazamos el diámetro. Dos diámetros, ¿no? Ah, no es que... A ver si me permite mover. No. Bueno, ahí está, ¿verdad? Trazamos dos diámetros. Ahí está uno y el otro, ¿verdad? Ahora lo que hacemos es colocar el compás acá. Colocar el centro del compás ahí y dibujar la circunferencia, ¿no? Dibujar el círculo que tiene que tener qué radio, ¿no? A ver si me deja hacerlo. Tal vez me deja hacerlo, ¿verdad? Mira. Pero bueno, no sé si les quedó la idea, ¿verdad? Les quedó la idea. Les decía, trazamos los diámetros, ¿verdad? Ahí está, dos diámetros. Entonces este es el centro del círculo. Colocamos el compás acá y lo abrimos de tal forma que toque uno de los vértices y entonces hacemos la circunferencia. Nos va a quedar lo que nos piden, pues. Ahora sí, porque como vieron allá donde estaba queriendo colocar el compás, aquí yo, ¿no? Digo yo, a lo mejor ya les quedó la idea, ¿o no? Hola. Ajá. ¿Quedó la idea? Bueno, sí, qué bueno. Bueno, eso sería. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué hora es? Temprano, ¿verdad? No es la hora de salida todavía, ¿verdad? De los círculos, a ver qué problema, a ver si hacemos unos dos por lo menos, ¿no? En A dice, demuestre que O es el centro del círculo. En A, ¿cuál es A? Ah, en este, ¿no? Digo yo que a ese se refieren. No sé a qué se refieren ahí. En A dice. Ah, supongo yo que es este ejemplo, ¿verdad? Demuestre que O es el centro. Ah, o sea.
Ya. Sí, se encontró que este es el centro, ¿no? Entonces que demostremos que este es el centro. Ajá. Ya. ¿Cómo podíamos demostrar que ese es el centro? Si hacemos una captura aquí. ¿Cómo podíamos demostrar que O es el centro? Se encontró ese punto, ¿verdad? Que fue una construcción que hicimos en la clase anterior, ¿no? Ahora nos dicen que demostremos que ese es el centro. Entonces, podríamos hacerlo así con uno de las demostraciones por reducción al absurdo, ¿verdad? Suponer que hay otro centro ahí, que hay otro punto que es el centro, ¿no? Entonces, podemos colocar otro punto por acá, decir que este punto es Q y decir que Q también es centro, ¿no? Entonces, vamos a... Podríamos decir que si tiramos una perpendicular a la cuerda AO respecto a Q, tendría que ser perpendicular, pues, ¿verdad? Y que pase por el punto medio, ¿no? Algo así. Trazamos una perpendicular, decimos que acá es perpendicular, ¿no? Que acá es perpendicular a la cuerda, ¿no? Y otra para acá, de tal forma que acá también fuese perpendicular, ¿no? Que este es un ángulo de 90 grados, así como la demostración anterior que hicimos, ¿no? Que este también es 90 grados. Entonces, podríamos trazar un segmento hasta acá, ¿no? A partir de O. Y podríamos trazar un segmento para acá también, a partir de Q. Y entonces tendríamos que demostrar que estos dos triángulos, que este triángulo, y que, ¿cuál sería acá? Y que este, ¿no? Lo miro medio raro ahí. Este triángulo, ¿verdad? Este triángulo, ahí sí lo miro claro. Y este triángulo, ¿no? Pues son congruentes, ¿no? Son congruentes. Si decimos que este ángulo es congruente con este de acá, ¿no? Y como este es centro, entonces este lado tiene que ser un radio, ¿no? Tiene que ser congruente. O este lado, ¿no? No, este tiene que ser el radio, ¿verdad? Este tiene que ser congruente con este. ¿Y qué otro? Ahí evidentemente se mira que no lo son, ¿no? Nosotros podemos decir que lo son, pero entonces vamos a decir que al final bueno, que estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Pero si son congruentes, vamos a decir que tiene dos centros, ¿verdad? Pero nosotros suponemos que solo tiene un centro, que sería Q. Algo así. Entonces, pero tendría dos centros, porque este sí cumple, ¿no? Es perpendicular a la cuerda, es perpendicular a la mediatriz, entonces tendría dos centros la circunferencia. Y como, ¿cuántos centros tiene la circunferencia? Solo uno, ¿no? Entonces, por lo tanto, Q no puede ser centro de la circunferencia, ¿verdad? Podemos llegar a que son congruentes por las suposiciones que hacemos, ¿no? Que Q es centro, ¿verdad? Pero que O no es centro, ¿no? Pero vamos a llegar a que tiene dos centros, algo así. Bueno, yo se los dejo ese mejor, ¿verdad? Incluso más. De todos modos, esas demostraciones no les hacen mucho caso acá, ¿no? En el libro, realmente en el programa, y la gente esta que está, saben que lo incluyeron ahí, pero que no es muy comprensible para los estudiantes. Construya con regla y compás la tangente de la circunferencia que pasa por el punto P. Lo que tendríamos que hacer es
acá eh, tendríamos que, a ver si me dejan preparar esto un poquito. Tendríamos que tirar un segmento perpendicular a P, o trazar el radio, ¿no? Trazar un segmento desde el centro que pase por P. Y luego trazamos una perpendicular en P, ¿verdad? Una perpendicular al radio. Podríamos intentarlo, ¿no? Yo sé que no me va a dejar allá, ¿verdad? Pero podríamos intentarlo, ¿no? Ahí está, ¿verdad? Entonces les decía, trazamos una perpendicular a P. O trazamos un radio, ¿no? Trazamos un segmento que empiece acá y pase por P. Creo yo que me va a dejar. Bueno, supóngase que sale de P, ¿no? No, ahí está más o menos, ¿verdad? Que sale del centro, ¿verdad? Y pasa por P. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es trazar una perpendicular desde acá, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, ¿me están escuchando, joven? ¿Me escuchan? Ok. Entonces lo que hacemos es colocar el compás acá, miren, en el punto P. Colocar el compás acá en el punto P. Y trazamos una circunferencia de tal modo que eh, de tal modo que toque el segmento este, ¿no? El que habíamos trazado. Este segmento. Hasta le voy a cambiar color, que no me gusta el color. Vamos a poner verde acá. Y luego dibujamos una circunferencia con centro en P. Es decir, colocamos el compás acá, en el punto P, ¿no? No me deja ni mover. Bueno, no, ya no quiero pelear con esto. Hay otro que tengo acá. Hay otro que se llama Open Bar. Ahí está. Este casi no lo puedo usar yo. Bueno, ninguno de los dos en realidad, ¿no? Y es que cuando está grabando esta cosa es complicada. Cuando estamos grabando la pantalla se pone difícil todo. ¿Dónde está OpenBoard? Ahí está. ¿Me dejará pegar? Sí, ahí está, ¿no? Y ese sí creo que aquí me deja moverlo, ¿no?
Bueno, no sé ni qué hacer con esto. Eh, Aquí por lo menos vamos a trazar ese segmento, ¿no? Digo yo que me va a dejar con esto, ¿no? Desde ahí, desde el centro, que pase por P. Luego, el compás lo colocamos aquí en P. De tal forma, y no nos va a darme, de tal forma que pudiéramos hacer un círculo que toque dos puntos ahí, esa línea, ¿no? Esa, ese segmento que tenemos ahí. No nos deja esto. Ah, bueno, se me ocurre que lo podíamos hacer de esta manera, ¿verdad? Eh, y ahora, ¿cómo lo quito de ahí? Vaya, no es que puedo quitar la recta ahí. Ah, ya. Bueno, si la pudiéramos hacer más grande, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos esto, realmente lo podemos hacer acá. Lo podemos hacer acá, ¿no? Con el compás aquí, ¿verdad? Con el compás acá. Podemos hacer ahí, ¿verdad? Pero salió bien grande, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo de nuevo, ¿no? Ahí, ahí está. Y entonces supóngase que tenemos el punto P. A ver, tenemos el punto P acá. Ese es P, ¿no? El punto P. Entonces, lo que nos dicen es que, bueno, que, ¿qué era lo que nos decía? Ah, que trazáramos la tangente al círculo por ahí, por P, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, trazamos un segmento desde el centro que pase por ese punto, ¿no? Y ahora lo que hacemos es, colocamos el compás aquí en este punto P y dibujamos una circunferencia, ¿no? En realidad no la ocupamos toda, ¿no? Necesitamos dos puntos de la circunferencia. Este y otro por acá, ¿no? Y este. Ahora lo que tenemos que hacer es ubicar el compás en cada uno de esos puntos, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? No, está bien. Bueno, eh, colocamos el compás acá, lo abrimos un poco más, ¿no? Y trazamos una circunferencia. Aquí, ¿verdad?
y otra por acá. Hacemos esa línea, ¿verdad? Que pase, se movió. Y entonces pasamos el compás para el otro lado, pero necesitamos girarlo un poco, ¿verdad? Eso no lo necesitamos, eso que dice ahí. Lo colocamos acá. Esa marca ahí sí la ocupamos, ¿no? Vamos. Y esta marca por acá, ¿no? Entonces, eh, la recta que pasa por esas dos marcas, la recta que pasa por esas dos marcas es la tangente, ¿no? Esta, que pasa por aquí y que pasa por acá, tiene que pasar por acá. ¿Y por qué es tangente? Porque es perpendicular al radio y toca un punto de la circunferencia, y eso sería lo que necesitábamos, ¿no? Hacer. Ahí está. Esta es la tangente. Pasa por el punto P, ¿verdad? Este era el punto P. Este era P. Vaya. Punto P. Este. Y ahí está, ¿no? Complicado esto. Manejar estos programas son complicados, sobre todo cuando se está grabando, ¿no? No nos permite libertad de hacer cosas. Le hicieron la toma, la captura. Bueno, bueno, me alegro. Ahí está entonces, ¿no? Creo que este está más manejable que aquel, ¿verdad? Que el otro.